El amanecer teñía de un gris perla las hojas de los olivos. Carmen Velasco pasaba los dedos por la tierra rojiza y húmeda. Notando la textura perfecta, no había estrés hídrico. El cuajado de la aceituna había sido excepcional. Como ingeniera agrónoma y gerente de la cooperativa, sabía que el rendimiento graso de este año batiría récords. Sin embargo, su estómago era un nudo de ansiedad. Llevaba semanas ignorando la creciente desconexión entre la salud de los árboles y la salud de su cuenta bancaria. Su teléfono vibró en el bolsillo de su chaleco de trabajo. Era un número desconocido. Descolgó con un mal presentimiento. Velasco, soy Javier. De Agroquímicos del Sur, dijo una voz áspera. Carmen, me sabe mal, pero es el tercer mes que devolvéis la factura. No puedo mandaros más fertilizante. Carmen se apoyó contra el tronco de un olivo centenario. Javier, tiene que ser un error. Hablaré con mi marido. Mateo. Él lleva la contabilidad. Te aseguro que el pago se hará hoy mismo. Su instinto era siempre el mismo: aguantar. Arreglarlo. Suavizar las cosas. Hubo una pausa incómoda. Mira, Carmen, te aprecio. Por eso te llamo a ti. Pero la gente habla. A tu marido se le ve comiendo en los mejores asadores de la capital, mientras la finca se ahoga. Ten cuidado. La llamada terminó. El aire fresco de la mañana de repente se sintió helado. Carmen miró el olivar. Cada árbol una promesa de riqueza que no llegaba a sus manos. La sequía no estaba en la tierra. Estaba en su casa. Se limpió las manos en los vaqueros. Se subió a su vieja camioneta y condujo hacia el cortijo. Decidida a obtener una respuesta, la resistencia silenciosa se había terminado. Al entrar en el cortijo, el olor a cera de muebles y café recién hecho chocó con el polvo de campo que ella traía pegado a las botas. Su suegra, doña Leonor, la miró desde la cabecera de la gran mesa de comedor de caoba con una desaprobación tan afilada como el frío de la mañana. Mateo estaba sentado a su lado, sonriendo con esa calma suya que siempre lograba desarmarla. Frente a ellos, una mujer joven, de unos 30 y pocos años, con un traje sastre impecable, examinaba unos documentos. Carmen, por favor. La voz de Leonor era un susurro gélido. Las botas de trabajo se quedan en el zaguán. No estamos en la era de la reforma agraria. Carmen se detuvo, sintiendo la humillación como una bofetada. Los proveedores están llamando. Mateo, Agroquímicos del Sur nos ha cortado el suministro. Dicen que les debemos 3 meses. Mateo se levantó. Rodeó la mesa y le puso una mano en el hombro. Un gesto que antes la calmaba y que ahora se sentía como una jaula. Cariño. Tranquila. Precisamente por eso está aquí Valeria. Valeria Torres. Una consultora financiera de primer nivel, la mujer del traje. Valeria. Levantó la vista y le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Valeria nos está ayudando a analizar la situación. ¿Qué situación?, preguntó Carmen. Su voz más firme de lo que esperaba. La cosecha es excelente. El rendimiento es de récord. Mateo suspiró. Un sonido ensayado de hombre abrumado. Tus costes de producción se han disparado. La cosecha del año pasado fue un desastre. Carmen, apenas cubrimos gastos. La finca está al borde de la quiebra. Carmen se quedó sin aliento. Era una mentira. Una mentira flagrante. Ella misma había supervisado la molienda y conocía las cifras exactas. Miró a los tres, sentados como un tribunal. Y por primera vez se dio cuenta de que no era una invitada a la conversación, era la acusada. Valeria carraspeó, atrayendo la atención. Si me permites, dijo con una voz suave y corporativa. Abriendo una carpeta de anillas, he preparado un resumen financiero. Según los libros de la explotación, la deuda acumulada asciende a casi $500,000. Mostró una hoja de cálculo con gráficos en rojo intenso. Carmen miró los números. Eran fantasía. Eso es imposible. La almazara registró 80,000 kilos de aceituna, picual de categoría premium.
Conozco el precio de mercado. ¿Dónde está ese dinero? Mateo evitó su mirada. Inversiones fallidas. Deudas antiguas de mi padre. Es complicado. Carmen, la única solución viable. Intervino Valeria. Su tono ahora más firme. Es aceptar la oferta de adquisición de mi grupo inversor. Comprarán la finca. Asumirán la deuda y evitarán que el banco ejecute la hipoteca. ¿Podríais ir a la cárcel por esto? Doña Leonor deslizó un documento a través de la pulida superficie de la mesa hacia Carmen. Firma esto. Ordenó. Carmen lo cogió. Era un acuerdo de asunción de deuda. Querían que ella asumiera la responsabilidad personal del préstamo de 500.000 euros. Limpiando el camino para la venta, el aire se volvió denso. Su firma los salvaría a ellos y la hundiría a ella. No voy a firmar nada, dijo Carmen, su voz temblando ligeramente por la rabia, no sin antes ver los registros oficiales de la cooperativa y el cuaderno de explotación. La máscara de amabilidad de Mateo se hizo añicos. Deja de hacerte la lista. Carmen, gritó, golpeando la mesa. Valeria no es solo una consultora. Es mi socia y mi futura esposa. Esta ya no es tu casa. O firmas, o te vas con lo puesto. El ultimátum resonó en el silencio del comedor. Carmen, aturdida por la revelación, dio un paso atrás instintivamente. Intentó ir hacia el despacho, donde guardaba su ordenador portátil y todos los registros agrícolas que había compilado durante años. Necesito mi ordenador. El cuaderno de explotación está ahí. Mateo se movió con una rapidez sorprendente, bloqueando la puerta del despacho con su cuerpo. Ese ordenador es propiedad de la explotación. Y tú ya no trabajas aquí. Desde la mesa, doña Leonor hizo un gesto a una de las empleadas del cortijo, que había estado observando la escena desde el pasillo, paralizada. Recoge las cosas de la señora, en bolsas de basura, que no se lleve nada de valor. El mundo de Carmen se desmoronaba en segundos, mientras la empleada subía las escaleras con una obediencia temerosa. Carmen sacó su móvil. Su primer pensamiento fue práctico: buscar un hotel. Abrió la aplicación del banco. La cuenta conjunta, donde ingresaba su modesto sueldo de agrónoma cada mes. El saldo era de 7,32 euros. Un extracto reciente mostraba una transferencia de la totalidad de los fondos a una cuenta desconocida, realizada esa misma mañana. Poco después, se encontró de pie en la gravilla del camino de entrada, el sol de media mañana calentando su nuca. A sus pies, 2 bolsas de basura negras contenían su ropa. Mateo le arrojó las llaves de su vieja camioneta. Lárgate. Valeria y Leonor observaban desde el porche, impasibles. No hubo lágrimas. La conmoción era un bloque de hielo en su pecho. Se subió a la camioneta. El motor tosió antes de arrancar. Al alejarse, vio el reflejo de la casa familiar en el retrovisor, una casa que había cuidado como si fuera suya, y comprendió que su capacidad para aguantar no le había ganado amor ni seguridad. Solo la había convertido en un obstáculo fácil de remover. Condujo sin rumbo fijo hasta que el paisaje de olivos dio paso a las naves grises de un polígono industrial a las afueras del pueblo. Vio un cartel de Hostal El Cruce y aparcó. La habitación olía a lejía y a tabaco rancio. Se sentó en el borde de la cama, cuyo colchón se hundía bajo su peso. Pagó 2 noches con una tarjeta de crédito de emergencia que había mantenido oculta. Un pequeño acto de rebeldía olvidado de hacía años. Se miró las manos, sucias de tierra. Esas manos sabían la verdad. La deuda era una ficción para robarle su parte de la finca y dejarla cargada con un pasivo fraudulento. Si no firmaba, Mateo podría intentar falsificar su firma o simplemente dejar que la deuda la aplastara, arruinando su licencia de agrónoma y su futuro profesional. No podía huir. Tenía que luchar. Recorrió los contactos de su teléfono hasta que encontró un nombre: Diego Ramos, un abogado especializado en derecho agrario que formaba parte del consejo de la cooperativa, un hombre serio y respetado. Marcó el número. Diego. Soy Carmen Velasco.
Necesito verte. Es una emergencia. La voz de Diego era tranquila y profesional. Carmen. Claro. ¿Estás bien? He oído. Hizo una pausa. Mira, mejor nos vemos en persona. Te espero en la cafetería de la estación de servicio en media hora. Antes de colgar, añadió con tono grave. Y ten cuidado. Leonor ya ha empezado a decir por el pueblo que has tenido una crisis nerviosa y te has marchado de casa. Carmen colgó. El ataque no era solo financiero. Era una campaña de desprestigio coordinada. Querían anular su credibilidad antes de que pudiera siquiera hablar. Se levantó y se miró en el espejo agrietado del baño. La mujer que le devolvía la mirada no estaba rota. Estaba en guerra. La cafetería olía a café quemado y a gasoil. Diego Ramos la esperaba en una mesa al fondo, con un café solo y el ceño fruncido. No perdió el tiempo en formalidades. Cuéntamelo todo. Carmen, ella le explicó la escena en el cortijo, la aparición de Valeria, la deuda inventada de 500.000 euros y la venta forzosa. Le habló del acuerdo de asunción de deuda que se había negado a firmar. Diego escuchaba, asintiendo lentamente. «Estáis casados en régimen de gananciales», dijo cuando ella terminó. «Técnicamente, esa deuda es tuya al 50%. A menos que puedas demostrar que Mateo la contrajo de forma fraudulenta y sin tu conocimiento, en perjuicio de la sociedad conyugal, es fraudulenta», insistió Carmen, inclinándose sobre la mesa. «Diego, la finca produjo 80.000 kilos de aceituna de primera, a un precio medio de 3 euros, el kilo de aceite virgen extra. Esos son ingresos enormes. La deuda es matemáticamente imposible a no ser que el aceite se vendiera en negro». Diego tamborileó con los dedos sobre la mesa de formica. «Para demostrar eso, necesitas pruebas. Necesitas los registros oficiales de entrada y salida de la almazara de la cooperativa. Y sobre todo, el cuaderno de explotación que certifica la trazabilidad para las subvenciones de la Política Agraria Común, la PAC. Mateo lo tiene todo bajo llave en el despacho del cortijo», dijo Carmen, sintiendo una punzada de desesperación. «Me ha echado y no puedo entrar». Diego suspiró. «Entonces estamos en un punto muerto. Sin esos documentos». Carmen se quedó quieta. Una idea, pequeña pero brillante, comenzó a formarse en su mente. Una pieza del puzzle que Mateo, en su arrogancia, había pasado por alto. Él la veía como una simple trabajadora de campo, no como la gerente técnica. «Diego», dijo lentamente, una sonrisa formándose en sus labios por primera vez en 24 horas. «Él tiene los papeles, pero yo todavía tengo mi tarjeta de acceso maestra a la cooperativa. Esa noche». La almazara de la cooperativa era una catedral de metal silenciosa bajo la luz de una luna pálida. Carmen aparcó su camioneta en la sombra de los grandes silos de acero inoxidable. El corazón le latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Pasó su tarjeta de identificación por el lector de la verja. La luz parpadeó de rojo a verde y la verja se deslizó, abriéndose con un suave zumbido. Estaba dentro. La oficina principal estaría cerrada, pero ella sabía que había un terminal secundario en la propia sala de prensado, junto a los decantadores. Era un puesto de control para los operarios, siempre conectado al servidor central. Se deslizó por el interior de la nave, el olor intenso a aceituna molida y aceite fresco impregnando el aire. Era un olor que siempre había asociado con el hogar y el trabajo bien hecho. El terminal estaba allí. Su pantalla oscura reflejando las luces de emergencia. Se sentó en el taburete de metal y encendió el sistema. Introdujo su nombre de usuario y su contraseña de agrónoma. Acceso concedido. Navegó rápidamente por el software de gestión, un programa que conocía mejor que la palma de su mano. Buscó los informes de rendimiento de la finca Aguilar. Los datos aparecieron en la pantalla. 80.000 kilos de aceituna procesados, pero los registros de venta eran otra historia. 40.000 kilos figuraban como vendidos a través de la cooperativa. Los otros 40.000 kilos, el aceite de mayor calidad, el virgen extra premium,
habían sido registrados bajo el nombre de una sociedad limitada que no reconoció Inversiones Hespérides. S. L. Ensue. La dirección fiscal estaba en Madrid. Era la empresa fantasma de Valeria. Descargó todos los archivos en una memoria USB que llevaba en el bolsillo. Justo cuando el archivo terminaba de copiarse y extraía la memoria, las luces de los sensores de movimiento del muelle de carga se encendieron de golpe, inundando la nave con una luz blanca y cegadora. Alguien más estaba en la almazara. El pánico la atenazó por un instante. Se agachó rápidamente y se escondió detrás de uno de los gigantescos decantadores de acero, el metal frío contra su espalda. Oyó pasos en la grava del exterior y luego el sonido de una puerta metálica al abrirse. Dos sombras se proyectaron en la pared opuesta. Reconoció la silueta de Mateo y la del gerente de la almazara, un hombre llamado Ricardo. ¿Estás seguro de que nadie puede rastrearlo?, preguntó Mateo en voz baja. Si borro los registros del servidor esta noche como me pides, será como si ese aceite nunca hubiera existido, respondió Ricardo. Se oyó el crujido de un sobre. Pero esto tiene que ser la última vez. Mateo, si la Junta se entera, o peor, si hay una inspección de la PAC por las subvenciones que hemos declarado sobre ese lote fantasma, estamos acabados los dos. Carmen contuvo la respiración. Con un movimiento lento y cuidadoso, sacó su teléfono del bolsillo, activó la grabadora de voz y la sostuvo en el hueco entre dos depósitos. Grabó la conversación, capturando cada palabra incriminatoria: el soborno, la orden de borrar los servidores, la mención explícita al fraude con las subvenciones europeas. Esperó, inmóvil, mientras Mateo y Ricardo terminaban sus asuntos y se marchaban. El sonido de su coche alejándose fue la señal. Carmen salió de su escondite. Con el corazón martilleándole en el pecho, se deslizó fuera de la nave, volvió a su camioneta y se alejó en la oscuridad. Apretó la memoria USB en una mano y el teléfono con la grabación en la otra. Esto ya no era un divorcio complicado. Era un fraude federal masivo. Y ahora, ella tenía el arma para destruirlos. A la mañana siguiente, la oficina de Diego Ramos olía a papel viejo y a justicia cara. Carmen, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero con una determinación de acero, extendió las hojas de cálculo impresas sobre la mesa de roble. Señaló las cifras con un dedo manchado de tinta. Aquí está, dijo, 40.000 kilos de aceite virgen extra, desviados a la empresa de Valeria. Y aquí, añadió, reproduciendo la grabación de su teléfono, está Mateo admitiendo el fraude de las subvenciones de la PAC y el soborno. Diego escuchó el audio, su expresión cada vez más sombría. Cuando terminó, se reclinó en su silla de cuero. Carmen, esto es más de lo que esperaba. Esto no es una palanca para un divorcio. Es una bomba nuclear. Si presentamos una denuncia formal ante el Ministerio de Agricultura por fraude a la PAC, se abrirá una investigación que podría congelar todos los activos de la finca durante años. La venta quedaría bloqueada, pero tú tampoco verías un euro hasta que todo se resolviera. Que se congele, respondió Carmen sin dudar. Su voz era fría como el hielo. El objetivo de Valeria es una adquisición rápida con un título de propiedad limpio. Si la finca queda inmovilizada por una investigación federal, su grupo inversor se retirará. El castillo de naipes de Mateo se derrumbará. Diego la estudió un momento y luego asintió, una lenta sonrisa de admiración formándose en su rostro. De acuerdo, redactaré la denuncia. Pero necesitas ganar tiempo. Tienes que evitar que Mateo cierre la venta antes de que la notificación oficial llegue a sus manos. Tienes que hacerle creer que estás a punto de rendirte. Carmen entendió perfectamente. Pasaría de ser una víctima en busca de refugio a una estratega tendiendo una trampa. El Banco Agrícola del pueblo era un edificio de piedra, con un aire de importancia provinciana. Carmen sabía que Mateo tenía una reunión allí a mediodía para finalizar los detalles del crédito puente para la venta. Esperó en el vestíbulo, con una postura deliberadamente encorvada, la mirada perdida.
Cuando Mateo salió de una de las oficinas, sonriendo satisfecho, la vio y su sonrisa se ensanchó con arrogancia. Estaba seguro de que ella había agotado su dinero y su resistencia. «Carmen», dijo, acercándose, «veo que has entrado en razón». Ella levantó la vista. Interpretando el papel de la mujer derrotada, forzó un temblor en su voz. «Mateo, estoy agotada. Estoy viviendo en un hostal de carretera. No quiero más problemas. Solo quiero que esto termine». Hizo una pausa. Como si le costara un gran esfuerzo hablar, «Quiero ver el acuerdo final de la deuda. Lo firmaré». El alivio y el triunfo cruzaron el rostro de Mateo. Le dio una palmada condescendiente en el brazo. «Sabía que entenderías. Es lo mejor para todos». Se hinchó de orgullo, ansioso por cerrar su victoria. «Perfecto. Ven mañana al cortijo a las 10 de la mañana. El notario estará allí para formalizarlo todo. Valeria también vendrá con el contrato del grupo inversor. Terminaremos con esto de una vez por todas». Mientras se alejaba, Carmen mantuvo la máscara de sumisión hasta que desapareció por la puerta giratoria. Entonces, se enderezó. Su expresión se endureció. La mención de Valeria y el notario confirmó su plan. No sería una simple firma. Sería una emboscada. Y acababa de conseguir que todos sus enemigos se reunieran voluntariamente en la misma habitación. Carmen no volvió al hostal. Sabía que necesitaba una base de operaciones, un lugar seguro donde Mateo no pudiera encontrarla. Conducir su camioneta hasta el taller de alquiler de maquinaria agrícola del pueblo fue un acto de fe. El dueño, Antonio, era un hombre corpulento de unos 60 años, cuyos olivos ella había salvado de una plaga de verticilosis 2 años atrás. Antonio la vio bajar de la camioneta y frunció el ceño al ver las bolsas de basura en el asiento del copiloto. «Carmen, ¿qué son esas pintas? Pareces una refugiada». La honestidad directa del hombre rompió las defensas que le quedaban. Le contó la verdad, sin adornos el engaño. La amante, cómo la habían echado de su propia casa con lo puesto. La cara de Antonio se ensombreció de ira. Escupió en el suelo polvoriento. «Ese sinvergüenza de tu marido y la bruja de su madre». Se rascó la cabeza calva. Pensativo. «Mira, tengo la casita del guarda vacía al fondo de mi finca. No es gran cosa. Está llena de polvo, pero tiene un techo y una cerradura. Te puedes quedar allí el tiempo que necesites. A cambio, échale un ojo a mis árboles de vez en cuando». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Las primeras que derramaba desde que todo había empezado no eran de tristeza, sino de gratitud. Aceptó sin dudarlo. Esa tarde, mientras trasladaba sus 2 bolsas de basura a la pequeña y austera cabaña, un profundo sentimiento de propiedad la invadió. El lugar era humilde, pero era suyo. Ya no era una persona sin hogar. Tenía un refugio. Tenía un plan. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, Carmen aparcó su camioneta llena de polvo junto al impecable todoterreno de lujo de Valeria. Aparcado frente al cortijo, la escena era un estudio de contrastes. A través del gran ventanal del salón, vio a Leonor sirviendo champán en copas altas. Mateo y Valeria reían, brindando por su inminente victoria. La arrogancia era tan palpable que casi podía olerla en el aire. Carmen respiró hondo, sintiendo el frío metal de la memoria USB en el bolsillo de su chaqueta de trabajo. No se molestó en llamar a la puerta. Entró directamente. La risa se cortó en seco. Los 3 se giraron para mirarla. La expresión de Leonor se agrió al ver la ropa de campo de Carmen. «El notario te espera en el despacho», dijo con desdén. «Procura no manchar las alfombras». Carmen ignoró el comentario. No pidió disculpas por su apariencia, ni mostró ninguna deferencia. Pasó junto a ellos con la cabeza alta, marcando el ritmo del encuentro. Su sumisión había sido una actuación. Ahora, la verdadera función estaba a punto de comenzar. Caminó por el pasillo que también conocía, sus botas de trabajo haciendo un ruido, decidido sobre el mármol pulido. El poder en esa casa acababa de cambiar de manos.
Aunque ellos aún no lo sabían, en el despacho, el aire era denso y olía a cuero y a dinero. Un hombre de aspecto severo, el notario, estaba sentado detrás del escritorio de Mateo, con una pila de documentos perfectamente alineada frente a él. Mateo, rebosante de confianza, le tendió una pluma estilográfica a Carmen. «Firma aquí. Y todo habrá terminado». Valeria, humos de pie junto a la ventana, intervino con su tono corporativo. «Los términos son sencillos. Carmen, usted firma el reconocimiento y asunción de la deuda, renunciando a cualquier reclamación futura sobre la finca. A cambio, hizo una pausa para dar énfasis. Mi empresa le concederá una compensación por reubicación de 10.000 euros. Es una oferta muy generosa». Carmen cogió el documento, pero no la pluma. Leyó lentamente la primera página, fijándose en el nombre exacto de la entidad corporativa que Valeria estaba utilizando para la compra. Luego, levantó la vista y miró directamente a Mateo. «Una pregunta. Antes de firmar», dijo con una calma que los descolocó, «están todos los rendimientos de la cooperativa de este año declarados con exactitud en la contabilidad que le habéis presentado al notario». Mateo soltó una risa nerviosa. Miró de reojo al notario, que levantó una ceja. Interesado. «Carmen, por favor, deja de jugar a la agrónoma. Firma el papel para que puedas cobrar tu dinero y empezar de nuevo». Carmen dejó la pluma sobre el escritorio. Junto al documento, su movimiento fue deliberado. «Final, no puedo firmarlo», declaró. Su voz, aunque baja, resonó en la habitación. «No puedo firmar un documento fraudulento». La mano de doña Leonor golpeó la superficie del escritorio con una fuerza sorprendente, insolente. «Siseo, firma de una vez. Estás arruinando a esta familia por tu orgullo de campesina». Valeria se acercó, su sonrisa corporativa reemplazada por una mueca de impaciencia. «Quizás no lo entiendes. Carmen, si no firmas, retiro la oferta de compra. Mateo y tú os quedaréis con la deuda. Y el banco os embargará hasta la camisa. Acabaréis en la calle». Pero de verdad esta vez era la amenaza final. El golpe de gracia, pero Carmen ya no era la mujer que habían echado a la gravilla. Se giró lentamente para mirar a Valeria, ignorando a Mateo y a su madre. Su voz era quirúrgica. «Precisa. Una pregunta para ti. Valeria, el consejo de administración de tu grupo inversor sabe que estás intentando adquirir una finca que actualmente está bajo investigación por fraude en las subvenciones de la Unión Europea». El silencio que siguió fue absoluto. Fue tan denso y pesado que pareció absorber todo el sonido de la habitación. El notario, que hasta entonces había mantenido una distancia profesional, se quedó completamente inmóvil, mirando a Valeria y luego a Mateo. La cara de Mateo perdió todo su color. Adquiriendo un tono ceroso, Valeria miró fijamente a Mateo. Sus ojos entrecerrados, la furia y la traición luchaban en su rostro al darse cuenta de que él le había mentido. Le había asegurado que la finca estaba limpia, que la operación no tenía riesgos. El cebo de Carmen había funcionado. La alianza de sus enemigos acababa de fracturarse. Mateo intentó recuperar el control. Su voz una mezcla de pánico y rabia. «Está mintiendo, es un farol, no tiene ninguna prueba». Dio un paso agresivo hacia Carmen, como si su mera presencia física pudiera intimidarla y hacerla retroceder. Pero Carmen no se movió. Con una calma exasperante, sacó de su chaqueta la hoja de cálculo que había impreso. No se la entregó. Simplemente la sostuvo y leyó en voz alta: 40.000 kilos de aceite virgen extra, con un índice de acidez de 0,2. Desviados de la cooperativa, el día 23 de octubre, destinatario Inversiones Hespérides. Sociedad Limitada. Administradora única Valeria Torres. Cada dato era un martillazo. En ese momento, el notario se levantó bruscamente. Con movimientos rápidos y eficientes, cerró su maletín de cuero. «Mi labor aquí ha terminado.
anunció con una voz gélida. No puedo. Ni voy a dar fe de una transacción que podría estar vinculada a un presunto delito contra la hacienda pública y los fondos europeos. Miró a Mateo con absoluto desprecio. Les recomiendo que solucionen sus asuntos con sus respectivos abogados. Sin decir una palabra más, el notario salió del despacho y, segundos después, oyeron la puerta principal del cortijo cerrarse con un golpe seco, el mecanismo legal en el que Mateo y Valeria habían basado toda su estrategia acababa de ser destruido. En la habitación ya no quedaba ninguna autoridad, salvo la que emanaba de Carmen y las pruebas que sostenía en su mano. Con el notario fuera, la frágil alianza de los conspiradores se desintegró. Valeria se giró hacia Mateo. Su voz, un soplido furioso. Imbécil, me dijiste que todo estaba controlado. ¿Cómo has podido dejar un rastro digital en la cooperativa? Ella ha hackeado el sistema, gritó Leonor, señalando a Carmen con un dedo tembloroso, buscando desesperadamente un culpable que no fuera su hijo. Lo que ha hecho es ilegal. Carmen los dejó discutir un segundo antes de intervenir. Su voz cortó el aire como un bisturí. No he hackeado nada. Leonor, como agrónoma colegiada y responsable técnica registrada de la explotación, acceder al cuaderno de explotación y verificar la trazabilidad de la producción no es solo mi derecho, es mi deber legal. Hizo una pausa y los miró a los tres, uno por uno. Y ya he enviado una copia completa del archivo a mi abogado. La cara de Mateo se descompuso, comprendió la trampa en toda su magnitud. Estaba atrapado. Si seguía adelante con el divorcio y le endosaba la deuda, Carmen presentaría la denuncia por fraude. Y él se enfrentaría a la cárcel. Si se echaba atrás, estaba arruinado y humillado. Carmen guardó sus papeles y se dirigió a la puerta. Se detuvo en el umbral y se volvió para darles su ultimátum. Tenéis 48 horas para aceptar mis condiciones para el divorcio. O el lunes a primera hora, el Ministerio de Agricultura recibirá esta memoria USB. Y la grabación de audio salió de la casa, dejando tras de sí un silencio devastador, el olor a champán derramado y los restos de una alianza rota. Carmen encontró una extraña paz en la cabaña de Antonio. El aire olía a tierra seca y a tomillo, no a cera de muebles. Estaba analizando una muestra de suelo para su anfitrión, sintiendo el placer simple del trabajo bien hecho, cuando su teléfono sonó. Número desconocido. Descolgó con cautela. Carmen. Soy Valeria. La voz era fría, sin rastro de la furia de la mañana anterior. Era pura transacción. ¿Qué quieres? Valeria, preguntó Carmen. Sin dejar su trabajo, voy a ser directa. Mateo es un idiota. Pero yo no pierdo mis inversiones. Te ofrezco 100.000 euros. Ahora mismo, en una cuenta en Gibraltar, a cambio de esa memoria USB y tu silencio eterno. Carmen casi se rió. ¿No entiendes nada? Esto ya no es por el dinero. Es por mi licencia. El fraude de la PAC está vinculado a mi nombre como responsable técnica. Si la Unión Europea hace una auditoría en 2 años, yo voy a la cárcel con vosotros. Quiero un divorcio limpio, legal y público, con una separación de bienes que me deje completamente desvinculada de vuestra estafa. No quiero vuestro dinero sucio. Quiero mi libertad. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Valeria estaba recalculando. Eres más inteligente de lo que pensaba, admitió finalmente, con un matiz de respeto a regañadientes. Está bien, pero que sepas que esto no ha terminado. Leonor no juega con estas reglas. Tiene amigos en el consejo rector de la cooperativa, amigos muy poderosos. Si no puede destruirte con dinero, intentará destruir tu reputación y tu carrera. La llamada terminó. Carmen miró el horizonte. La amenaza era real. La batalla final no sería en un despacho, sino en el corazón de la comunidad agrícola que había sido su vida. 2 días después, Carmen fue al mercado del pueblo a comprar víveres. Necesitaba sentir el pulso de la normalidad, pero la normalidad la había abandonado. La gente se callaba cuando ella pasaba,
Las miradas se clavaban en su espalda. La campaña de desprestigio de Leonor había sido eficaz. La prueba definitiva llegó en la carnicería. El carnicero, un hombre que la conocía desde que llegó al pueblo, estaba sirviendo a otra clienta. Cuando le tocó el turno a Carmen, él simplemente la ignoró y atendió a la persona que estaba detrás de ella. Carmen esperó. Cuando el hombre volvió a quedar libre, ella dijo claramente: «Buenos días, Miguel». Quería medio kilo de ternera para estofado. Miguel se secó las manos en el delantal. Sin mirarla: «Aquí no servimos a mujeres que intentan robarle la tierra a la familia de su marido», dijo en voz alta, para que todos en la tienda lo oyeran. El silencio se apoderó del local. Las miradas se volvieron hacia Carmen, esperando que se marchara humillada. Pero Carmen no se movió. En lugar de eso, levantó la voz, con un tono claro y cortante que llegó hasta la calle. «Entiendo. Miguel. Jimmy. Leonor también te ha contado lo de los 40.000 kilos de aceite de la cooperativa que su hijo vendió en negro a una empresa fantasma de Madrid, porque los socios van a estar muy interesados en saber a dónde ha ido a parar su parte de los beneficios este año». Los murmullos se detuvieron de golpe. Las caras de los otros clientes, muchos de ellos pequeños agricultores y socios de la cooperativa, cambiaron de la curiosidad morbosa al interés más absoluto. Carmen había devuelto el golpe, no con una negación, sino con una verdad mucho más grande y peligrosa. Había convertido la red social de Leonor en una mecha a punto de prender. La respuesta institucional no se hizo esperar. Esa misma tarde, Diego se presentó en la cabaña con un sobre oficial. Era una citación del Consejo Rector de la cooperativa. «Lo que Valeria te advirtió», dijo Diego, tendiéndole la carta. «Te acusan de espionaje industrial, de acceso indebido a los servidores y de actuar en detrimento de los intereses de la cooperativa. Han convocado una reunión disciplinaria para el viernes. Quieren revocar tu licencia de agrónoma y expulsarte». Carmen leyó el documento con una calma que sorprendió a Diego. Se fijó en los estatutos que citaban. «Aquí», dijo, señalando un párrafo. Artículo 22. Apartado C. Cualquier audiencia disciplinaria que pueda resultar en la expulsión de un socio requerirá la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria para su ratificación. Levantó la vista, y Diego vio la luz de la batalla en sus ojos. No quieren una reunión a puerta cerrada. Quieren un juicio público. Pues lo van a tener. Diego sonrió. Comprendió el plan de inmediato. «Quieres que todo el pueblo esté presente cuando presentes tus pruebas». Se sentó y sacó su propio bloc de notas. «Redactaré una respuesta ahora mismo. Aceptamos la audiencia, pero exigimos que se celebre según los estatutos en la asamblea anual de la cosecha del viernes, con todos los socios presentes. Vamos a convertir su tribunal en tu escenario». Esa enoja. Mientras revisaba sus notas para la asamblea, oyó un coche detenerse bruscamente en el camino de tierra. Era Mateo. Su aspecto era un desastre. La arrogancia había sido reemplazada por una desesperación mal disimulada. No gritó. Intentó la última táctica que le quedaba: la manipulación emocional. «Carmen, por favor», suplicó, acercándose a la puerta de la cabaña, pero sin atreverse a entrar. «¿Recuerdas cuando empezamos? En el olivar viejo de mi abuelo, éramos nosotros contra el mundo». Carmen lo miró. Impasible. No sentía nada. Ni rabia, ni pena. Solo un vacío inmenso, donde antes había habido amor. «Solo quería proteger el legado de mi madre», continuó él, su voz quebrándose. «La presión me estaba matando. Valeria, ella me ofreció una salida. Cometí un error. Un terrible error. Pero podemos arreglarlo. No le hagas esto a mi madre. No destruyas a la familia». Carmen esperó a que terminara. Luego, habló con la frialdad de un auditor. «El 17 de octubre, cuando me dijiste que estabas en una reunión con auditores del banco en Sevilla, en realidad estabas en el Hotel Palace de Madrid con Valeria. La factura la pagó su empresa. El 23 de octubre, el día que se desvió el aceite, dijiste que estabas visitando a un comprador en Jaén. Estabas en una joyería de la calle Serrano.
Tengo los extractos de la tarjeta y ha auditado tu vida de los últimos 6 meses. Mateo. No solo la contabilidad de la finca, la máscara de víctima de Mateo se hizo añicos, la desesperación se convirtió en furia pura. Brulla. Escupió. Se dio la vuelta. Se metió en su coche y se marchó, haciendo patinar las ruedas en la tierra. Carmen cerró la puerta. No sintió tristeza. Solo la satisfacción clínica de una ecuación que finalmente se había resuelto. Al día siguiente, Carmen conducía por la carretera que bordeaba la finca Aguilar para comprobar el estado de un campo vecino. Su atención fue capturada por un movimiento inusual en la entrada del cortijo. El todoterreno de Valeria estaba aparcado con las puertas abiertas, y un hombre estaba cargando maletas de diseño en el maletero. Valeria se iba. Por un impulso, Carmen detuvo su camioneta al otro lado de la carretera. Valeria la vio. En lugar de ignorarla, cruzó la carretera y se acercó a su ventanilla. Su rostro estaba tenso, pero su compostura era total. «Toma», dijo, tendiéndole un sobresellado. «Es la retirada oficial de la oferta de compra por parte de mi grupo. La he presentado esta mañana. El acuerdo está muerto». Carmen cogió el sobre. «¿Por qué?», preguntó. Aunque ya sabía la respuesta, mi empresa no se arriesga a una investigación federal. Mateo me mintió. Subestimé tu capacidad para defenderte. Lección aprendida. Se encogió de hombros, un gesto de frialdad empresarial. Él ahora es tu problema. Oh, el del banco. Buena suerte en la asamblea. Se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Carmen vio cómo se subía a su coche y se alejaba, dejando una nube de polvo y a un Mateo completamente solo para enfrentarse a las consecuencias. La primera pieza del dominó acababa de caer antes de que Carmen pudiera arrancar. La puerta principal del cortijo se abrió de golpe y doña Leonor marchó por el camino de entrada hacia la verja. Su rostro, una máscara de pánico y furia, parecía haber envejecido 10 años en 2 días. «Tú», gritó, agarrándose a los barrotes de la verja como una prisionera. «Arréglalo, llama a esa mujerzuela y dile que vuelva, firma los papeles, salva el honor de esta familia». Carmen la miró desde la seguridad de su camioneta. El miedo había reemplazado a la arrogancia en los ojos de su suegra. «El honor de esta familia se vendió en el momento en que intentasteis culparme de vuestras deudas». «¿Leonor?», respondió con calma. «Es mi casa, la casa de mis antepasados. No puedes dejar que nos la quiten». Carmen se inclinó ligeramente por la ventanilla. La finca se usó como aval para los préstamos fraudulentos de Mateo. Ahora que la venta se ha cancelado, el banco no tardará en ejecutar la deuda, y como la deuda es más alta que el valor de mercado de la tierra sin una venta corporativa inflada, es muy probable que el banco se quede con todo, incluida tu casa ancestral. Miró directamente a los ojos de la mujer que la había humillado durante 14 años. «Al intentar echarme a mí, te has asegurado de que te echen a ti también». La comprensión, terrible y definitiva, amaneció en el rostro de Leonor. Carmen metió la primera marcha y se alejó, dejando a su suegra aferrada a los barrotes de una jaula que ella misma había ayudado a construir. La víspera de la asamblea, la oficina de Diego era un centro de mando. Las pruebas estaban organizadas en carpetas, listas para la batalla. «El presidente de la cooperativa es el padrino de Mateo», advirtió Diego. «Paseando por la oficina, intentarán silenciarte. Convocarán la votación para expulsarte antes de que puedas decir una palabra. Creen que tienen los votos del consejo para hacerlo. No me dirijo al consejo. Me dirijo a los socios», replicó Carmen. Abrió una copia de los estatutos de la cooperativa. Artículo 14. El derecho de cualquier socio a presentar un informe de discrepancia de rendimiento directamente en la asamblea. El consejo no puede impedirlo. Es una norma de suelo abierto. Su plan era audaz. Ignoraría por completo la acusación disciplinaria y en su lugar lanzaría su propio ataque, usando las propias reglas de la cooperativa contra sus líderes corruptos. Diego preparó 200 copias de las pruebas clave, el resumen de la hoja de cálculo que mostraba el desvío del aceite y la transcripción de la grabación de audio.
Si te cortan el micrófono, dijo, apilando los papeles, yo empezaré a repartir esto entre la multitud. No podrán detener la verdad una vez que esté en manos de la gente. Carmen asintió. Ya no luchaba por un acuerdo de divorcio favorable, luchaba por limpiar la corrupción de su comunidad profesional, por la integridad de la tierra que amaba y por cada agricultor al que le habían robado. El viernes por la mañana, el aire en el gran almacén de la cooperativa vibraba con tensión. Cientos de agricultores de toda la comarca se habían reunido para la asamblea anual, muchos más de los habituales. El rumor de un enfrentamiento se había extendido como la pólvora. Carmen vio a Mateo y a Leonor sentados en primera fila, flanqueando al presidente del consejo. Intentaban proyectar una imagen de confianza, de poder institucional. Pero Carmen podía ver la rigidez en sus hombros. Creían que el peso de la tradición y las alianzas familiares los protegerían, ignorando los asientos vacíos de la parte de atrás. Carmen caminó por el pasillo central, con la cabeza alta, llevaba una gruesa carpeta de anillas en una mano. No se detuvo hasta llegar a la primera fila y se sentó directamente al otro lado del pasillo de Mateo. Mirándolo fijamente, un murmullo recorrió la multitud. Era un desafío abierto, una declaración de intenciones. Los agricultores, hombres y mujeres, de pocas palabras, entendieron el gesto perfectamente. Esto no era una disculpa, era una declaración de guerra. El presidente del consejo, un hombre corpulento, con cara de bulldog, golpeó el micrófono con el dedo, haciendo que el sonido retumbara en el almacén. El silencio cayó como una manta. Se abre la sesión, anunció con voz grave. Primer punto del día, la audiencia disciplinaria de doña Carmen Velasco. Por presuntas faltas graves contra esta cooperativa, el presidente del consejo, un hombre llamado Fermín, carraspeó al micrófono. La acusación es grave. Doña Carmen Velasco ha utilizado su acceso técnico para obtener datos confidenciales de la cooperativa con el fin de sabotear una operación comercial privada de la finca Aguilar. Motivada por una disputa conyugal, le cedió la palabra a Mateo, quien se levantó, adoptando el papel de marido agraviado. Su voz, amplificada por los altavoces, sonaba falsamente compungida. Me duele profundamente tener que ventilar esto en público. Mi esposa, mi exesposa, no está bien. Ha sufrido una crisis y ha fabricado estas acusaciones para arruinar a mi familia. Les pido que entiendan mi dolor y que voten para proteger la integridad de nuestra cooperativa de estos ataques infundados. Fermín retomó el control. Muy bien. Procederemos a la votación para la expulsión de doña Carmen Velasco. Fue entonces cuando Carmen se puso en pie. Un momento. Señor presidente, siéntese. Por favor. No tiene la palabra, replicó Fermín, visiblemente nervioso. Según el artículo 14 de nuestros estatutos, dijo Carmen, su voz firme y clara, sin necesidad de micrófono. Todo socio tiene el derecho irrenunciable de presentar un informe de discrepancia de rendimiento ante la Asamblea General. Y eso es lo que voy a hacer. Fermín intentó interrumpirla, pero un agricultor mayor se levantó desde el fondo de la sala. «¡Que hable!», gritó. «Queremos saber dónde está nuestro dinero». El grito fue secundado por otros. El consejo rector había perdido el control de la sala. Derrotado, Fermín hizo un gesto de resignación hacia el podio. Carmen tenía su escenario. Carmen subió al podio. No habló de su matrimonio, no habló de traición, habló de árboles. Este año, la finca Aguilar ha producido 80.000 kilos de aceituna de la variedad Picual. Comenzó. Su voz resonando con autoridad, conectó su memoria USB al proyector. En la pantalla gigante apareció el cuaderno de explotación. Esta es la producción oficial registrada. 80.000 kilos. Mateo intentó levantarse para protestar, pero Diego y dos agricultores corpulentos le bloquearon el paso discretamente. Sin embargo, continuó Carmen, pasando a la siguiente diapositiva, que mostraba los registros de la almazara.
Solo 40.000 kilos han sido registrados y liquidados a través de nuestra cooperativa. Faltan 40.000 kilos. Hubo un murmullo de sorpresa en la sala. Es de aceite faltante. Casualmente, el de mayor calidad, el Virgen Extra Premium, fue vendido de forma privada a una empresa llamada Inversiones Hespérides. Pinchó en otro archivo, mostrando los detalles de la empresa, pero aquí está el problema para todos nosotros. La declaración para las subvenciones de la PAC, que se gestiona a través de la cooperativa, se hizo sobre el total de los 80.000 kilos. Se ha cobrado una subvención por un aceite que nunca se ha vendido a través de nuestros canales. Eso, señoras y señores, es un fraude a los fondos europeos. Un fraude que, si es descubierto, podría poner en riesgo las subvenciones de cada uno de los socios aquí presentes. El murmullo se convirtió en un clamor de indignación. La amenaza ya no era personal, era colectiva. Es un error informático, gritó a Fermín. El presidente, intentando recuperar el control, los datos deben estar corruptos. Ella ha falsificado las hojas de cálculo, aulló Leonor desde su asiento. Su rostro congestionado por la rabia, Carmen esperó a que el ruido amainara. Entiendo su escepticismo, dijo al micrófono con una calma glacial. Quizás una prueba de audio sea más convincente. Conectó el cable de su teléfono al sistema de sonido, pulsó el botón de reproducir. La voz de Mateo, distorsionada y metálica, llenó el almacén. Si borro los registros del servidor esta noche como me pides, será como si ese aceite nunca hubiera existido. Luego, la voz del gerente de la almazara. Ricardo, si hay una inspección de la PAC por las subvenciones que hemos declarado sobre ese lote fantasma, estamos acabados. Se hizo un silencio sepulcral que duró un segundo. Luego, la sala estalló. La grabación era inequívoca. Ricardo, el gerente, que estaba sentado en la parte de atrás, se levantó y trató de correr hacia la salida, pero fue interceptado por un grupo de agricultores enfurecidos. Mateo se quedó petrificado en su asiento, blanco como el papel. El golpe de gracia había sido asestado. El presidente del consejo, Fermín, golpeó el mazo sobre la mesa una y otra vez, pero su autoridad se había evaporado. Se dio cuenta de que su única salida era cortar lazos con Mateo para salvarse a sí mismo. Orden, orden en la sala, gritó finalmente. Su voz temblando de pánico, Mateo intentó levantarse y agarrar un micrófono para defenderse. Pero una lluvia de papeles arrugados y gritos de «ladrón» y «fuera» lo obligaron a sentarse de nuevo. Fermín, viendo la dirección del viento, actuó con rapidez. En vista de las pruebas presentadas, el Consejo Rector suspende de forma inmediata e indefinida a don Mateo Aguilar y al gerente don Ricardo Fuentes. Se iniciará una auditoría externa de todas las cuentas de la cooperativa con efecto inmediato. La multitud aplaudió la decisión. La audiencia disciplinaria de Carmen se había convertido en el juicio y la condena de sus acusadores. Carmen bajó del podio. Su misión cumplida. Pasó junto a Leonor, que la miraba con los ojos desorbitados, petrificada en su asiento. Su hijo no solo estaba arruinado, había destruido el apellido familiar para siempre ante toda la comarca. 2 semanas después, la oficina de Diego olía a victoria. Mateo estaba sentado al otro lado de la mesa. Junto a un abogado de oficio barato, parecía un hombre roto. Demacrado por el estrés de enfrentarse a cargos federales por fraude, el abogado de Mateo intentó negociar. Mi cliente está dispuesto a ofrecer una pensión compensatoria razonable. No queremos pensión. Lo interrumpió Diego con frialdad. Carmen habló. Quiero el 50% del valor legítimo de la finca, tasada sin la oferta corporativa fraudulenta, pagado de inmediato, mediante la liquidación de todos los activos y la firma de un acuerdo por el que se me exonera de toda responsabilidad presente o futura sobre sus deudas. El abogado de Mateo protestó, pero Diego simplemente deslizó una copia de la memoria USB sobre la mesa.
Los fiscales federales están muy interesados en el contenido original de esta memoria, dijo en voz baja. La cooperación de mi clienta depende de la rapidez con la que se firme este acuerdo. La amenaza era clara. Mateo, sabiendo que su única esperanza de una sentencia reducida era que Carmen no se ensañara, cogió la pluma con mano temblorosa, firmó los papeles que forzaban la venta de la casa ancestral de su madre para pagar a la mujer que había intentado destruir. Mientras lo hacía, Carmen sintió como el peso de 14 años de aguantar, de arreglar sus errores, de soportar humillaciones, se desvanecía por completo. Un mes después, Carmen condujo hasta la finca por última vez. Solo iba a recoger algunas herramientas de agronomía y libros técnicos que había dejado en el cobertizo. Al llegar, se encontró con 2 camiones de mudanzas aparcados en la entrada. El banco había ejecutado la hipoteca para cubrir las multas de Mateo y el acuerdo de divorcio de Carmen. Leonor estaba de pie en el camino de grava, el mismo lugar donde Carmen había estado con sus bolsas de basura. Sostenía una pequeña caja con figuras de porcelana. Lo único de valor que le permitían llevarse estaba perdida. Una reina destronada en un reino de polvo. Vio a Carmen y sus ojos se llenaron de un odio impotente. Abrió la boca para maldecirla. Carmen detuvo la camioneta y bajó la ventanilla. Miró a la anciana y luego a la tierra rojiza a sus pies. La tierra nunca miente. Leonor, dijo con una voz tranquila, sin rastro de triunfo. Solo mienten las personas que creen que la poseen. Arrancó y se alejó, dejando a Leonor de pie entre las ruinas de su propio orgullo, una figura solitaria en el paisaje que había intentado robar. 6 meses más tarde, el sol de la tarde doraba las hojas de los olivos. Eran sus olivos. Con el dinero del acuerdo, Carmen había comprado una pequeña finca independiente, con una modesta casa de piedra que estaba rehabilitando. Los árboles eran viejos y necesitaban trabajo, pero cada gota de sudor era una inversión en su propio futuro. Estaba podando unas ramas, con las manos cubiertas de tierra y savia. Cuando vio la camioneta de Diego subir por el camino, se bajó con una botella de vino y 2 copas, para celebrar tu primera cosecha independiente, dijo, sonriendo. Mientras descorchaba la botella, le dio las últimas noticias. Mateo ha sido condenado a 3 años de prisión por el fraude de la PAC. Valeria fue despedida de su firma de inversión en cuanto estalló el escándalo. Dicen que no ha vuelto a trabajar en el sector. Carmen asintió, tomando la copa de vino. Se dio cuenta de que apenas había pensado en ellos. Su mente estaba ocupada con el pH del suelo, las previsiones de lluvia y el precio del aceite. Su venganza no había sido un acto de pasión, sino una consecuencia lógica, tan natural como el ciclo de las estaciones. El atardecer pintaba el cielo de naranja y púrpura sobre su olivar. Carmen estaba sentada en el porche de su casa. Con una copa de vino en la mano, el aire olía a su tierra, a su trabajo. Se miró las manos, callosas y manchadas, y recordó la voz de Leonor, diciéndole que se quitara las botas sucias. Con una sonrisa lenta, se descalzó, dejó sus botas de trabajo, cubiertas de polvo rojizo, justo en el felpudo de la entrada principal de su propia casa. Nadie le diría nunca más dónde podía o no podía pisar. Se levantó, entró y cerró la puerta con llave. El sonido del cerrojo encajando fue profundamente satisfactorio. Ya no necesitaba un apartamento secreto, ni una tarjeta de crédito de emergencia. Era dueña del suelo que pisaba. Mirando sus árboles a través de la ventana, comprendió la verdad fundamental. La verdadera seguridad no te la da un marido, ni una suegra, ni una casa familiar. La verdadera seguridad se cultiva desde la raíz,